resolver muchos de los problemas globales. Voy a hablar de eso más adelante. También creo que dos otras transformaciones muy importantes desde el inicio del siglo es la mayor apertura de la sociología a estas críticas que se le hicieron. Hoy en día, como les dije, ya no hay tanto, sí hay estudios decoloniales, pero todos estos elementos están en diálogo profundo con la sociología, integrados, forman parte de nuestra manera de ver el mundo de hoy, al igual que muchas contribuciones de los institutos feministas. Si se habla ya no se puede hablar como antes, que la única sociología objetivista, obviamente cada uno se tiene que situar frente a su objeto. Son cosas que nos enseñaron las feministas, en particular en los 70 80. Hablando de América Latina, hoy en día está muy de moda en el mundo occidental una sociología más participativa, menos neutra. Hay que volver a ver lo que escribió Falsborda y tantos otros en América Latina. Ahí el colega, sé que aquí es muy importante la dimensión comunitaria, se está redescubriendo en Estados Unidos entre otros, a través de sociólogos de las comunidades afroamericanas. Se descubrieron muchas cosas que aquí en América Latina ya se hacía antes. Hablamos del cambio climático. La vía campesina y los pequeños campesinos de ese continente nos dicen que tienen centenas de soluciones frente al cambio climático. Y es cierto, está pasando todo eso. Me parece, por lo tanto, que un diálogo renovado, cuando hoy día se habla de sociología global, no se habla de sociología que se hace fuera del mundo, se hace en ese diálogo, ese encuentro con contribuciones de actores y de investigadores del norte, del sur del planeta y de todos los continentes. La manera de pensar, por ejemplo, el cuidado es muy diferente hoy en día, porque cuando somos capaces de integrar las contribuciones de las sociólogas de América Latina, la manera de los indígenas zapatistas, por ejemplo, el concepto de la salud pública y comunitaria. Cuando pensamos una sociología tan centrada en el individuo, hay que ver lo que viene de la dimensión comunitaria de América Latina, pero también de China o de Corea, que también cuestionan también esa dimensión muy individual. Y la otra transformación, ya mencioné varias veces, hoy en día la sociología es una disciplina en la cual hay mucho más mujeres escribiendo como profesora, como investigadora, como estudiante. Es una transformación muy importante. Hay que ver qué ha pasado con la sociología de Brasil, gracias a la educación pública, que es tan importante. Y en el gobierno y hablo un poco de eso en el libro de Cambio Nunca es Genial. En el gobierno de Lula en los años 2000 se abrió la educación superior con cuota para jóvenes de las favelas, afrodescendientes, y no creo que había cuota de mujeres, pero muchas mujeres entraron en la universidad, privado, algunos posgrados, algunos pocos, pero algunos hicieron doctorado. Hoy en día, casi 20 años después del inicio de estas políticas, vemos un ingreso masivo, muy importante por lo menos, de mujeres de las favelas en la sociología, en ciencia de educación, en psicología. Y la cosa, ¿por qué es importante eso? Uno puede decir, es importante por razones democráticas, incluir a todo el mundo, que sea el background, que sea su origen, su país. Es un argumento, pero la verdad no es lo más importante. Lo más importante es que incluyendo estas mujeres en la sociología brasileña es una sociología de mejor calidad. Es una sociología que nos permite no solo entender el mundo de otra manera, pero hacer otras preguntas de otra manera. Y por eso tenemos que incluir no solo el diálogo global con gente de diferentes continentes, también en cada país es importante tener educación pública que permite esta movilidad social, que permite que la sociología se haga no solo por las mismas personas que antes, no solo por la parte más de élite de la población. Eso no es un rechazo a lo que hacen ellos, es un diálogo. Pero es crucial, y en esta cosa creo que yo soy muy optimista para el presente y el futuro de las sociedades, porque sí hemos sido capaces, falta mucho camino, pero hemos sido capaces de transformar a profundidad, al punto que creo que muchos colegas todavía no ven esa transformación, que está adelante de nuestros ojos, y es una transformación que veo profunda y para más largo plazo, con la integración de nuevas generaciones, y con una serie de diálogo también. Me parece tan importante saber que se trata del diálogo global, tiene un componente personal, de encuentro intercultural, de hablar con otras personas, sabiendo que no se entiende todo. En particular yo venía de Europa. Me acuerdo siempre para tomar otro ejemplo que también está en la parte más epistemológica del libro del
cambio social. Me acuerdo cuando estuve en el Ecuador para trabajar sobre el buen vivir. Fascinado para ver que esa cosa de centrar la economía en la sociedad, no en el crecimiento económico, que sobre todo lo apoyan algunos, una élite pequeña, pero sobre el buen vivir, suma causa, la calidad de vida. Entonces, un colega muy amable me lleva arriba a la montaña y ahí hay un sabio indígena. Y yo, pues, ahí para escucharle. Pero el colega me dice, bueno, viene el profesor de Lovaina, Bélgica, te quiere preguntar. Yo no dije eso, me dijo eso a mi compañero. Te quiere preguntar qué es el buen vivir. Él me dice, mira, la cosa del buen vivir. Hace 3-4 años que pasan gente de la ciudad y hasta extranjeros. Vienen a preguntarme qué es el buen vivir. Yo no sé, pregúntale a ellos. Nosotros vivimos así. Nosotros no hay una teoría del buen vivir, es la manera como vivimos, con mucho más armonía con la naturaleza. Y no te puedo describir eso. Ahí me parece muy importante eso como un ejemplo de un diálogo importante entre culturas distintas y también que pone énfasis en la importancia del diálogo, pero también de los límites de la sociología más clásica para aprender unas cosas para traducir. Necesitamos conceptos, necesitamos sociólogos, sociólogas que pueden dar herramientas para pensar, pero también necesitamos escuchar a los demás y ver que no entendemos todo en eso. Incluso hay varias dimensiones sobre las cuales tenemos que poner mucho más enfoque. Y otra vez aquí, el hecho, si vemos lo que pasó en la pandemia, para conectarme con otro capítulo de este libro. En la pandemia, el hecho que hubo muchas sociólogas mujeres ahí en ese momento, en particular en Estados Unidos, en América Latina, pero también en la India, hubo una transformación de nuestra manera de ver la pandemia. Al inicio de la pandemia, no sé cómo el discurso aquí en republicana, pero el discurso principal es decir, somos todos afectados como seres humanos. Nos toca a todos iguales, todo el mundo en el mismo barco. Un poco después explicaron las sociólogas, primero, que no era así. Que no todo el mundo está afectado de esa manera. Que si gente como yo, en Europa me pude aislar, precaución, salí con mis papás ya grandes, muy aislado, pues podemos hacerlo porque otros tienen que trabajar, porque otros tienen que asegurar el servicio a la sociedad. Y se vio con las estadísticas que los afrodescendientes en Nueva York murieron 2 veces más de la pandemia que los blancos, y no por razones jurídicas, por razones sociales. La pandemia exacerbó la desigualdad. Entonces eso es el corazón, creo, de la sociología, y para eso necesitamos también una sociología más integrada. Y sin duda, ahí queda mucho que hacer, pero también, por ejemplo, es un ejemplo ahí de cómo, a partir de esa sociología global, a partir de ese diálogo, estamos revisitando no solo la historia de la disciplina. Decía, ya no es posible dar una clase de sociología hoy en día donde los únicos autores importantes son hombres blancos occidentales. Eso ya no existe en casi ninguna parte del mundo, espero que no en la universidad popular. Pero sí he ido a universidades donde se usaban norteamericanos europeos para hablar de Freire o Fassbinder, de sus ideas. No, eso ya no se puede. Pero también detrás de la revisión de la historia de nuestra disciplina, que es muy interesante hoy en día, hay también una revisión de los conceptos. El cuidado quiere decir otra cosa, a partir de las miradas feministas de América Latina, como yo aquí el libro de Karina Batiani, también publicó Claxo. La ecología, la transición ecológica, no es solo consumir un poquito menos y autos eléctricos, no, hay que ver las zonas devastadas por esta nueva industria en América Latina, y hay que ir más allá de lo que llaman en América Latina el colonialismo verde. Hay que integrar la cuestión de justicia ambiental y no solo de transición. Todo eso me parece tan importante en ese diálogo que de repente se entiende un poco, bueno, de maneras distintas. Lo que sí es muy importante la crítica al eurocentrismo, por una sociología, disciplinas que empezaron a partir de las realidades europeas, y de la clase media y media alta. Otra vez la pandemia es un buen ejemplo. Las políticas durante la pandemia, de aislamiento y confinamiento, se tomaron desde para la clase media y la clase alta, no para los sectores populares. Eso ellos no pensaron. Es esencial, pero no quiere decir rechazar toda la herencia de la sociología europea, toda la sociología del occidente. Creo que hoy en día ha sido muy importante integrar hacer ese río decolonial. Y al mismo tiempo pienso que la sociología no puede ni quedarse
encerrado en ese falso universalismo del mundo occidental, pero tampoco no sirve tanto rechazar todo lo que se ha producido allá. Se trata mucho más de un diálogo para aprender de cada continente, de cada país, cada persona también, de cómo podemos tener herramientas para entender mejor el mundo de hoy. Y en eso realmente yo veo una transformación muy importante en una época breve, unos 20, 25 años de inicio del siglo, de nuestra disciplina, que veo mucho más dinámica, mucho más inclusiva, aunque falta camino. Y pienso que eso es un elemento que me llena de, optimismo sea mucho, ¿no? Estamos a unos días de la posible, probable elección de Donald Trump, con tantos problemas, sin duda. Pero sin embargo, creo que la tendencia de fondo también a nivel de las ciencias sociales que son importantes. Ahora bien, la pregunta es cómo tener impacto. A veces pensamos que nosotros sociólogos tenemos poco impacto. Y sí es cierto que no es un impacto, no siempre el impacto directo. Sí, importante el trabajo social, el trabajo comunitario, ahí se siente el impacto. También quiero decir que es importante mantener una sociología que piensa el mundo, que piensa en los problemas grandes, que piensa a dónde vamos en la sociedad, a nivel regional, local, nacional y obviamente global. Pensar qué significa el límite del planeta para vivir juntos. Eso es esencial. Y de repente cuando les faltan elementos para comprobar que lo que hacen como sociólogos es útil o que hace la sociología, yo creo que hay una cosa muy sencilla es de ver cuántas amenazas hay a los sociólogos, cuántos departamentos están cerrando de sociología. En el régimen autoritarios, pero también en Estados Unidos están cerrando varios departamentos de sociología. Y ahí se ve, creo que la amenaza creciente que hay, la prohibición de hablar de unos temas en Europa. Es un problema importante y pienso ahí que sí se ve cómo hay un sector de los que quieren llegar al poder que sí temen la sociología, temen las ciencias sociales. Porque cuando ellos quieren difundir fake news, noticias falsas y rápidas, cuando ya tienen un chivo expiatorio, el migrante, que es el otro color. Nosotros, sociólogos, nuestra tarea es proveer datos, hacer análisis para mostrar que los migrantes no son los que vienen a quitar trabajo en el país, al contrario, el día que se pagan los migrantes se paga la economía del país, son ellos que trabajan, trabajos más difíciles que nosotros. Son nosotros sociólogos también, somos nosotros también que tenemos que enseñar que este mito de self-made man, que una persona que se construye solo, es falso. Se trata que no todo el mundo tiene la misma posibilidad al inicio, por eso es importante otra vez la educación pública. Tenemos que enseñar los mecanismos sociales que hay detrás de todo eso, y eso es una de las razones principales por la cual está tan atacada hoy en día la sociología. Bueno, con eso me extendí un poco demasiado en la primera parte, creo que no voy a tener mucho tiempo para la segunda parte, pero si me dan todavía unos 5 o 6 minutos, no sé quién termina para eso. ¿Cómo? Gracias. Sí, voy a aprovechar entonces, perdón. Hay otra cosa que tengo que decir de sociólogos, ¿no? Que una característica de sociólogos es que hablan mucho, ¿no? Así que nunca hay que decir que hay tiempo a un sociólogo. Pero bueno, déjame aprovechar mi posición aquí para decir unas palabras sobre el libro y la idea de cambio social. Me parece, ahí solo, no voy a tomar todo lo que no se requiere, lo que de aquí. Pero de repente, como sociólogo también a veces tengo que confesar, decepciones. Yo estudio movimientos sociales. He visto una década de movimientos fantásticos. Movimientos para democracia en todo el mundo. Y de repente, el mundo árabe está lleno de dictaduras hoy en día. Vi también hoy en día el movimiento de jóvenes para el medio ambiente. Y al mismo tiempo no se hace nada, o casi nada, en contra del cambio climático. Estuve en Nueva York para Occupy Wall Street. 5 años después llega Trump a la presidencia. Estuve en Brasil en junio de 2013 con marchas multitudinarias. 5 años después llega Bolsonaro. Estuve en Chile. Es mi libro anterior, ahí es sobre Chile y el estallido social, 2019. Y no solo que no lograron cambiar la constitución, pero la extrema derecha está otra vez muy fuerte en Chile. Igualmente, ahí el libro es una invitación para pensar con más complejidad la relación entre movimiento social, crisis, que son múltiples en el mundo de hoy, y cambio social. De eso el título. El cambio social no es lineal, es el argumento del libro. Que a menudo nos preguntamos, ¿por qué no cambian tanto? Pues es que el cambio nunca es tan sencillo. Hay muy pocos